Buenos días, familia. Una vez más saludándoles por este medio y con la bendición de que hoy juntos en un mismo sentir y juntos gracias a la tecnología podemos adorar juntos al Señor, adorar en el mismo sentir, cantar a nuestro Dios. Yo te animo a que en este tiempo que vamos a estar adorando al Señor a través de los cantos, cantes ahí desde tu casa. Es importante cantar, para Dios es importante. De hecho, el libro más extenso de la Biblia, que es el libro de los Salmos, trata acerca de cantar a Dios. Es un libro lleno de cantos, 150 cantos a Dios para expresar nuestra dependencia de Él, nuestra admiración por Él, nuestra necesidad de Él, para expresar nuestra adoración a Dios. El libro de los Salmos nos fue dado para ello. Entonces, cantar es importante porque es la manera en que adoramos a Dios. Yo te quiero decir algo, lo más importante que como familia podemos hacer es adorar a Dios. Para eso fuimos creados. Lo más importante, lo repito, que podemos hacer como familias es adorar a Dios. Entonces yo te animo ahí que desde tu casa adoren a Dios cantando, que canten. Yo sé que se siente incómodo, es muy diferente cantar ahí nada más con tu familia que cantar junto con cientos de hermanos. Por lo menos cuando estamos toda la iglesia se pierde nuestra voz, pero por lo menos canta bajito, canta así aquietadamente como quieras, pero yo te animo, canta, le va a hacer bien a tu alma, pero sobre todo es una expresión de rendición de nuestro corazón al Señor. Entonces vamos a cantarle a Dios, vamos a adorarle, pero antes de hacerlo vamos a orar. Y después de orar, Sandrina nos va a ayudar leyendo un texto de Colosenses. Vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor. Señor, este es el día que tú has hecho para que tu pueblo te adore. Y Señor, estamos por las circunstancias separados físicamente, pero en un mismo sentir, Señor, en nuestro corazón. Y gracias a la tecnología y gracias a ti que provees esta tecnología, estamos en este mismo sentir y en este mismo asunto, todos en este mismo momento. Y Señor, queremos adorarte. Señor, recibe nuestra adoración. Lo que te queremos entregar es nuestro corazón, Señor. Y gracias por las canciones y gracias por el equipo de alabanza, pero sobre todo gracias por Jesucristo, por quien podemos alabarte y por quien podemos entrar a tu presencia. Te adoramos a ti, Señor. Recibe nuestra alabanza y adoración, porque es para ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él nos ha reconciliado a través de su preciosa sangre, y es por eso que Él tiene la preeminencia en todo. Él merece la preeminencia, Él merece todo de nosotros. Nuestra alabanza, nuestra adoración es de Él, es para Él. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza en este día, Padre.
Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. En la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Señor, muchas gracias, porque nuestra esperanza y nuestra confianza solo está en ti, Señor. Señor, gracias porque tú nunca nos fallas y porque aunque el panorama parezca difícil, podemos confiar en que tú tienes el control. Y mientras tú, Señor, tengas el control, todo va a estar bien. Confiamos en ti, Señor, y te amamos, Padre. Gracias, Señor.
pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, Salvador, pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él, nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, Salvador, pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro pecado tú lo cargaste, Jesús, tú lo venciste, tú superaste todo, Señor. Tú nos diste esa justicia. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó. Y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo por su sacrificio, declarado justo.
declarado justo soy en Él. Oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. Retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás airado contra nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no se vuelvan ellos a la insensatez. Amado Dios, tú has perdonado nuestro pecado. Tú has retirado tu ira de nosotros y nos has extendido gracia y misericordia. Nos has dado de tu amor y de tu misericordia, y Padre, hoy tenemos salvación. Pero Dios, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos de necesidad, tiempos en los cuales nos sentimos con nuestro corazón, Señor, angustiado, llenos de incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que va a venir, Señor. Pero Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestra esperanza. Nuestro corazón espera en ti, nuestro corazón espera en el Dios de nuestra salvación. Y Dios, hoy estamos aquí para adorarte, para bendecirte, pero para orar a ti también, Señor. Dios, ten misericordia de nosotros y sálvanos, Dios. Sálvanos de nuestros adversarios, sálvanos de nuestras maldades también, Señor, y ayúdanos, Dios, a regocijarnos en ti, a regocijarnos en tu palabra, a regocijarnos en lo que tú tienes para hoy y para nuestra vida el día de hoy. Porque hoy hablarás palabra a nosotros, palabra de paz, palabra de aliento, palabra de esperanza. Dios, ayúdanos a confiar en ella. Gracias, Dios. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice, Padre, a este pueblo que has escogido, que has redimido, que has ganado con tu preciosa sangre. Bendice a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, por enfermedad, Dios, por angustia, por escasez, por necesidad, por aquellos que están pasando aflicción en tu iglesia. Dios, trae paz y trae consuelo a sus vidas. Bendice a tu pueblo, Señor. Pero Dios, ayúdanos a no volvernos otra vez a hacer lo malo, Señor. Ayúdanos, Dios, a confiar en ti y ayúdanos a vivir una vida confiada en ti y puesta en ti, Señor. Yo oro por tu iglesia, Señor, porque tu iglesia sea restaurada, porque tu iglesia sea vuelta, Señor, a reunirse, Dios, para adorarte, para regocijarse en ti, para escuchar tu palabra, Dios. Dios, ten misericordia.
y escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración como pueblo tuyo, como pueblo adquirido por ti, Señor, como pueblo que has ganado con tu preciosa sangre. Y bendícele, Dios. Te pido bendición para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, familia. Una disculpa, tuvimos una falla técnica, pero gracias a Dios ya creo que ya estamos de vuelta. Y bueno, vamos a pasar a los anuncios de la semana. Y antes quisiéramos agradecer su generosidad, queremos agradecer que Dios ha puesto en sus corazones el traer ofrenda, y queremos darles gracias porque ha sido de bendición para muchas familias que están pasando por necesidad. Se han bendecido con estas ofrendas y con estas despensas. Así es que muchas gracias por su generosidad. Y bueno, queremos recordarles que pueden traer sus ofrendas y sus donaciones y todos los artículos de despensa que gusten traer los días martes y los días jueves. Los días martes y los días jueves de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. También te recordamos que si prefieres hacer tu donativo a través de depósito o transferencia, puedes enviar un mensaje para pedir la información al teléfono que aparece ahí en pantalla.
Y también te decimos que en nuestra página tenemos publicada la lista de artículos que estamos sugiriendo para el apoyo precisamente de despensas. En nuestra página web tenemos también, te recordamos que puedes descargar la hoja de preguntas para seguir meditando en la semana en la palabra de Dios. Así es que ahí la puedes descargar. El sábado a las 10 de la mañana se publica el video para la clase de los niños. Así es que te recordamos para que puedas verlo este sábado y puedas estar ahí interactuando con tus niños y enseñándoles la palabra del Señor. Es una herramienta para que tu papá te pongas ahí con tus niños y estés viendo la transmisión y ayudándoles también en la enseñanza de la palabra. Te recordamos también que este jueves tenemos reunión de oración, así es que te animamos a que te conectes. La reunión de oración es a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, y se estará transmitiendo. Entonces te animamos a que te conectes el día jueves. Y bueno, vamos a pasar a la palabra, pero mientras pasa el pastor Manolo y se prepara, yo te voy a animar a que te quedes ahí pendiente. Vamos a pasar un video de el pastor Alberto Muñoz, da unas palabras y un saludo para que unas palabras de ánimo y unas palabras de aliento. Así es que te animamos a que lo mires. Buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia Gracia Sublime de Silao, Guanajuato. No saben cuánto gusto me da mandarles este saludo y no saben las ganas que tengo de ya regresar a visitarlos, a estar allá con ustedes en nuestro querido Guanajuato, y sobre todo en estos tiempos en los que me identifico mucho con ustedes y comprendo por lo que están pasando, no nada más con la pandemia que nos está afectando a todos a nivel mundial, sino sobre todo por la ola de violencia que se ha venido sobre ustedes y que créanme que nosotros también ya la vivimos hace algunos años. Voy a compartirles, le acabo de avisar a nuestro querido Manolo, su pastor, que les voy a compartir un video en el que les voy a hablar de 3 salmos que para mí fueron de muchísima bendición. Por medio de ellos Dios me habló y me sostuvo y me animó y me dio esperanza, protección, ánimo durante aquellos años terribles de violencia que tuvimos acá en Ciudad Juárez. Espero que esto que les voy a compartir también sea de mucha bendición y ánimo para ustedes, porque recuerden que lo que más necesitamos en estos momentos es que el que nos hable y nos sostenga y nos anime sea Dios mismo a través de su palabra. Así que con el corazón les voy a compartir todo esto y con el deseo más profundo de que Dios los sostenga, los proteja y los use para alcanzar a muchos otros con el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les mando un muy fuerte abrazo virtual y espero que pronto nos podamos ver por allá en su querida tierra. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. También quiero animarlos, hermanos, con las palabras de 3 salmos muy hermosos que hace 10 años, alrededor de 10 años, fueron muy significativos en mi vida cuando, como ustedes recordarán, si estaban al tanto de las noticias de lo que pasaba en México en aquellos años, recordarán que Ciudad Juárez estaba pasando por la etapa más crítica de su historia. Llegamos a ser la ciudad más violenta del mundo. Y en esos años nuestras vidas realmente, literalmente estaban en peligro cada vez que salíamos a la tienda, cada vez que íbamos a dejar a nuestros hijos a la escuela.
Nosotros tenemos una escuela cristiana aquí en la iglesia y tristemente les comparto que llegaron a asesinar a personas aquí afuera de la escuela, porque era una situación terrible en nuestra ciudad en aquellos días. Y durante ese tiempo, como siempre lo ha sido, la palabra de Dios es un refugio, es un apoyo, es una roca y una fuente de esperanza y de paz en medio de las tormentas que podemos estar experimentando. Y 3 salmos particularmente a mí me bendijeron muchísimo. Desde aquellos días los grabé en mi mente y en mi corazón. Y esos salmos, junto con otras promesas de la palabra de Dios, eran lo que me sostuvieron a lo largo de aquellos 4 años que estuvimos pasando por esa crisis de violencia. Y se los quiero compartir porque ahorita estamos enfrentando una crisis a nivel mundial, no nada más nosotros acá en Juárez, sino ustedes también. Esta pandemia del coronavirus nos está afectando a todos en el mundo entero. Y para no caer en el temor, para no caer en la desesperanza, en la incertidumbre, para seguir firmes avanzando en nuestro caminar con Cristo, confiando en Él y dependiendo de Él y ayudando a otros a que también confíen en Él, sobre todo a los que todavía no lo conocen. Para eso les voy a compartir estos 3 salmos. El primero es el Salmo 5, versículos 11 y 12, que dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Estos 3 salmos empiezan con la misma palabra, pero. ¿Y por qué empiezan con pero? Porque antes de esa palabra vienen las circunstancias difíciles que el salmista estaba enfrentando, así como nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles actualmente con esta pandemia. Y lo que nos comunica esa palabra es que no importa lo que estemos enfrentando, el Señor está de nuestro lado, el Señor tiene la última palabra. Por eso es muy importante que Él nos diga: no importa que venga a tu vida, tú confía en mí, porque yo estoy contigo. ¿Y cómo empieza este salmo? Pero alégrense. ¿Quiénes? Todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre. No nada más cuando no hay pandemias, para siempre. ¿Y por qué? Porque tú nos defiendes. Tú defiendes a los que son tuyos. Ese es el primero que siempre me ha traído mucho aliento y mucha esperanza. El segundo es un salmo muy hermoso y muy largo, pero los últimos 2 versículos, y lo interesante es que los 3 salmos que les voy a compartir son los últimos 2 versículos en cada salmo, y los 3 empiezan con la palabra pero. El siguiente es el Salmo 37, versículos 39 y 40, que dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará, y los salvará de los impíos por cuanto en Él esperaron. Ahí está de nuevo la promesa de Dios, de que Él es nuestra salvación, suceda lo que suceda, nos contagiemos o no nos contagiemos, se recupere la economía o no se recupere. Nuestra salvación y nuestro refugio y nuestra ayuda y nuestro sostén viene de nuestro Dios, que es quien controla todo lo que sucede en el universo, incluyendo la pandemia. Y ahorita al final les voy a decir algo más acerca de eso. Y el tercer salmo, que también empieza con la palabra pero y que es de mucho aliento y ayuda, es el Salmo 59, versículos 16 y 17. Este dice así, dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque tú has sido mi amparo y refugio en el día de la angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Fíjense cómo no nada más nos promete ayudarnos, defendernos, salvarnos, protegernos, pero aquí el salmista está tan seguro y confiado de las promesas y de la ayuda del Señor, que lo primero que dice es: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Les comparto esto para animarlos, para alentarlos, para
exhortarlos a que confíen no en lo que ven a su alrededor, no en lo que les dicen las noticias en su país o en cualquier otro país, no en las circunstancias de su economía o de su familia o de su trabajo o de su escuela. Se los comparto para que pongan toda su confianza en Dios nuestro Salvador, en Cristo nuestro refugio, nuestra roca, nuestro Redentor y protector. Y voy a terminar con esto, hermanos. El pastor John Piper, a quien respetamos mucho y siempre nos beneficiamos de todo lo que él predica y escribe, acaba de escribir este año precisamente un libro que se llama El coronavirus y Cristo, y que por cierto está accesible en el sitio de sus ministerios. En español está el libro en audio para que si pueden escúchenlo. Pero en su libro viene una frase muy interesante que nos recuerda todo lo que les acabo de comunicar a través de esos salmos. En esa frase el pastor Piper dice así, dice: la soberanía que pudiera parar el coronavirus y decide no hacerlo es la misma soberanía que nos sostendría, que nos ayudaría, que nos preservaría si nosotros nos enfermáramos de coronavirus. Por eso no le vamos a temer ni al coronavirus ni a nada. Por eso el Señor nos dice muchísimas veces a través de toda la Biblia: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, porque Él es el que tiene el control de la pandemia y de todo lo que sucede en el universo. Y si Él decide no pararla, es porque a través de ella se van a cumplir propósitos buenos que Él tiene para la humanidad y sobre todo para su iglesia, para los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Así que no nos atemoricemos, no nos desanimemos, no nos dejemos sobrecoger y abrumar por las malas noticias que abundan en nuestros días. Bueno, hermanos, espero que estas hermosas promesas de la palabra de Dios los alienten, los animen, los sostengan en estos tiempos difíciles que están ustedes viviendo y que nosotros vivimos, y por eso los comprendemos perfectamente y les aseguramos que vamos a seguir orando por ustedes y pidiéndole al Señor que los proteja y los sostenga. Les mando un afectuoso saludo, un abrazo virtual desde acá, desde Ciudad Juárez, y le pido a Dios que pronto pueda visitar las hermosas tierras guanajuatenses y sobre todo que pueda estar con ustedes ahí en la iglesia para adorar juntos a nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Buen día, queridos hermanos, gracias por su paciencia. Está fallándonos el internet, es una situación del servicio de internet, pero sin embargo quiero decirte que al final el video va a quedar íntegro en nuestra página y lo vas a poder escuchar sin cortes. Entonces ojalá, y estamos orando para que funcione bien. Qué bendición la palabra que nos trajo el pastor Abelardo. Queremos decirles que también vamos a subir ese video íntegro para que lo puedas ver sin interrupciones. Y sería muy bueno que aún memorizáramos esos textos que él nos mostró ahí en los Salmos y poder aferrarnos al Señor y a su palabra, y que nos traiga ánimo y consuelo esa palabra también a nosotros.
quiero antes de ir a la palabra, ir a la predicación, también anunciarles que esta semana que empieza, voy a estar conectándome todos los días a las 7:30 de la mañana en vivo para tener un devocional de 10 minutos. Vamos a estar viendo el Salmo 23 de lunes a sábado. Me voy a estar conectando a las 7:30 de la mañana para tener una meditación diaria de 10 minutos, meditación y oración en la palabra acerca del Salmo 23. Vamos a ir viendo un versículo por día y permítame un segundo. Un versículo por día vamos a ir viendo en ese devocional, de manera que poder ayudar con tu vida devocional. Sabemos que estamos viviendo tiempos complicados y yo estaba orando al Señor y creo que es algo que puede refrescar nuestra alma y ayudarnos con un tiempo devocional. Y si nunca has sabido cómo tener un devocional, pues igual puedes también aprender ahí. Entonces, a partir de mañana lunes, 7:30 de la mañana, me voy a conectar en vivo por esta misma página. Ok, vamos por favor a 2 de Corintios, capítulo 1. Las semanas anteriores estuvimos viendo unos pasajes de 2 de Corintios, capítulo 4 y capítulo 5. Y el día de hoy quiero traer una palabra de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 11. Les explicaba yo un poco acerca de la razón por la que Pablo escribe esta carta, y entre otras razones, él en esta carta tiene un tema dominante. Él quiere animar a esta iglesia, la quiere animar a seguir adelante, a enfrentar los sufrimientos y a enfrentar las adversidades. Pablo en esta carta da como una especie de una mini biografía acerca de su ministerio, de su vida en Cristo, y habla de cómo él enfrentó múltiples persecuciones, peligros, sufrimientos por causa de Cristo. Y en esta carta también explica cómo él se mantenía avanzando en la fe a pesar de todas las aflicciones. Entonces nos es de ayuda y de beneficio para nosotros en este tiempo. Voy a leer el texto, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 11, y el título de esta enseñanza es Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Dice el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, o si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que aún Él nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos tu corazón a través de tu palabra. Gracias, Señor, queremos pedirte que tu palabra sea un bálsamo a nuestro corazón en este tiempo y nos des dirección y nos instruyas
en medio de todo lo que estamos viviendo. Señor, ayúdanos a fijar nuestros ojos en Cristo, en tus promesas, en tu palabra. Alinea nuestro corazón con el tuyo. Y Señor, te ruego, ayúdame a predicar este mensaje con el denuedo que solo tú das. Y pedimos, Señor, que funcione bien el internet y toda la tecnología. Te damos gracias y que tú seas glorificado y tu iglesia sea fortalecida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando las aflicciones aumentan y se acumulan y se prolongan, pueden llegar a provocar desánimo en nuestro corazón, los cristianos, por cuanto tenemos que lidiar con muchas aflicciones. El deseo de Dios es que aprendamos a lidiar con el sufrimiento y con las aflicciones, aprendamos a lidiar con los desánimos y las angustias del alma que esas aflicciones provocan. La vida cristiana siempre va acompañada de gozos, de alegrías, pero también de sufrimientos y de pruebas y muchas veces persecuciones y diversas tribulaciones. En esta porción que hoy nos ocupa, el apóstol Pablo habla de 3 verdades importantes que debiéramos recordarnos en tiempos de aflicción, porque son 3 verdades que el apóstol Pablo resalta en este pasaje, que a él le ayudaban, a él y a sus colaboradores le ayudaban a mantenerse firmes, avanzando en la obra del reino de Dios. Y estas verdades son las siguientes: necesitamos recordar quién es Dios, necesitamos recordar lo que Dios hace en nosotros y necesitamos recordar lo que Dios hace a través de nosotros. Pablo habla de estas 3 verdades y al último da un testimonio acerca de su propia vida, un breve testimonio de algo que él atravesó. Vamos a empezar con la primera. ¿Quién es Dios? Necesitamos recordar quién es Dios para nosotros. Y el apóstol Pablo comienza con una doxología, una alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Él dice 3 verdades acerca de quién es Dios para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Él lo alaba por quién es Dios. Quiero decirte algo, hermano. Lo que fortalecía a Pablo en medio de todos los peligros que él enfrentó en su vida en Cristo, lo que lo fortaleció y lo mantuvo avanzando fue que él tenía puestos sus ojos en Dios, su corazón firme en Dios. ¿Quién era Dios? Lo que Dios era para él, cómo Dios se revela en las Escrituras. Y lo primero que podemos decir entonces es que Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy relevante, porque por nuestra unión con Cristo, Dios es nuestro Padre también. Así como es el Padre de Cristo, es nuestro Padre también. Me gusta, me bendice cómo Pablo se refiere a Dios. No se refiere a Dios como un juez, sino se refiere como Padre. Dios también es juez, pero Dios primordialmente, principalmente, se relaciona con su pueblo como un padre tierno, amoroso, con sus hijos, con aquellos que han sido redimidos con Cristo. Para ellos Él es un padre y ellos son sus hijos amados, aceptados en Cristo. Si Él es el Señor, el Dios y Padre de Jesucristo, lo es para nosotros también. De la misma manera en que Dios es Padre para Cristo, para nosotros también, por nuestra unión con Cristo. De la misma manera en que el Padre se agrada de Jesús, así se agrada de nosotros por los méritos de Cristo. Todo lo que el Padre hizo por Jesús cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando estuvo en la carne, es lo mismo que el Padre, es lo mismo que Dios está dispuesto a hacer por ti y por mí. Toda la herencia que el Padre le ha dado a Cristo también nos ha sido dada a nosotros.
Y entonces podemos estar seguros que por cuanto estamos unidos a Cristo, entonces el Padre nos ama como lo ama a Él, y se va a asegurar que las aflicciones y las tribulaciones no nos destruyan. Eso representa el hecho, todo eso representa el hecho de que Él es nuestro Padre. El simple hecho de ver a Dios como nuestro Padre debería traer alivio y descanso al corazón agobiado y afligido. Poder ver a Dios no como un juez, sino como mi Padre. Gracias a Dios por ello. La segunda verdad que nos dice acerca de Dios, lo que es Dios para nosotros, es que es Padre de misericordias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Es tan buen Padre que uno de sus títulos es Padre de misericordias. En el hebreo la palabra Padre, entre otras cosas, quiere decir originador, lo que nos quiere decir que toda misericordia tiene su origen en Dios, en nuestro Padre. Esto nos habla de la disposición que tiene Dios para tratar con amor y ternura a sus hijos. Dios es nuestro Padre misericordioso. Misericordioso quiere decir que no nos trata de acuerdo a nuestros pecados. De hecho, cuando en aquella ocasión Moisés le pidió al Señor, muéstrame tu gloria, y bueno, el Señor finalmente permite a Moisés ver una mínima parte acerca de la persona de Dios, pero Dios se presenta y se revela a sí mismo como un Dios misericordioso. Mira cómo lo narra Éxodo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, mira lo que proclamó Dios acerca de sí mismo: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se nombra a sí mismo como un Dios lento para la ira, grande en misericordia, compasivo, que si bien también es Dios de ira, un Dios justo que va a castigar el pecado, pero para con sus hijos Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios ya castigó en la cruz del Calvario a Jesucristo por los pecados de todos aquellos que han rendido su vida a Cristo. Y Dios nos trata con misericordia. Dios no nos ha tratado de acuerdo a nuestro pecado. Si nos hubiera tratado de acuerdo a ello, no estaríamos vivos. Pero también dice que además de ser el Dios, el Padre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias, es el Dios de toda consolación, toda consolación. La palabra consolación viene de la palabra paracletos, que quiere decir uno que se para a tu lado para ayudarte, un ayudador, alguien que viene a tu lado para ayudar. Habla también de alguien que viene a tu lado para fortalecer, para dar valor, para dar ánimo, para alentarte, para darte consuelo también. Dios es el Dios de toda consolación, es decir, es el Dios que nos ayuda y nos fortalece en medio de toda situación. El Señor se reveló así al profeta Isaías y le dijo en Isaías 41, versículo 10: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Todo esto describe muy bien lo que es este Dios de toda consolación. Versículo 13, ahí mismo: porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu diestra y te dice, no temas, yo te ayudaré. Dios de toda consolación es el Dios que viene a tu lado y te dice, no temas, yo estoy contigo, mi diestra te sostiene,
yo te voy a ayudar. Hermano, lo primero que debes recordar es que Dios, así como es Padre de Jesucristo, es también tu Padre, por cuanto has confiado en Cristo para salvación. Número 2, debes recordar que Dios es un Padre, es tu Padre misericordioso, que su disposición es hacerte bien y tratarte con ternura. Y la tercera cosa es que Dios es tu ayudador y Él te dice: no temas, yo estoy contigo. Cuando estés en medio de aflicciones, de peligros y de dificultades, recuerda que tu ayuda viene del Señor. Él es tu Padre misericordioso y está a tu lado en todo momento. Es imposible que un hijo de Dios atraviese las tribulaciones sin la presencia de Dios. Es imposible, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Siempre está al lado de ellos, siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento. Él siempre está al lado de los suyos para fortalecerles. Él es el Dios de toda consolación. La segunda cosa que tenemos que recordar es lo que Dios hace por nosotros. Lo que Dios hace por nosotros. Dice el versículo 4 de nuestro texto, 1 Corintios 1:4. Ya que nos dijo quién es Dios y nos recuerda quién es Dios, dice: Él nos consuela en toda tribulación nuestra. Qué tremendo. Él nos consuela, es decir, Él nos ayuda, nos alienta, nos fortalece, nos anima, nos imparte valor, descanso, restauración. Hace todo eso en toda tribulación nuestra, en toda tribulación. La palabra tribulación habla de lugares o de situaciones donde uno está bajo máxima presión, lugares donde uno piensa que ya no tiene salida. Oh, qué bendición que para toda tribulación hay consolación de parte de Dios. Él nos consuela en toda tribulación. De hecho, el verbo consolar aparece 18 veces en esta carta a los Corintios. 18 veces. Tan solo en esta porción del versículo 3 al versículo 7 aparece en 10 ocasiones la palabra que tiene que ver con consuelo, consolación, ya sea como verbo, como sustantivo. Aparece en 10 ocasiones. Es un énfasis tremendo. La palabra sufrimiento aparece en sus diversas modalidades en 7 ocasiones. O sea, este texto nos está diciendo algo. Para el cristiano abundan las aflicciones, pero también abundan las consolaciones de parte del Señor. Para toda tribulación contamos con el consuelo de Dios. Abundantes tribulaciones. Mira cómo dice el versículo 5: porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. ¿A qué se refiere? Todos aquellos sufrimientos que vienen a tu vida por causa de ser cristiano. Toda la burla de las personas porque te convertiste a Cristo. Toda la persecución, los insultos, las trabas, el bullying, las acechanzas, las vergüenzas, las humillaciones, las injusticias, los riesgos, los peligros en que luego uno se pone por causa de Cristo, son abundantes, son nuestras en abundancia. Todos los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Qué gran promesa. Que no solo abundan nuestros sufrimientos, pero también nuestro consuelo en Cristo. Por medio de Cristo. Sí, porque en la cruz Él no solamente obtuvo el perdón de nuestros pecados y nuestra redención, Él también obtuvo el consuelo para nuestras aflicciones en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue azotado para que nosotros fuéramos sanados. Él fue castigado para que nosotros recibiéramos el perdón y la paz con Dios. Él fue angustiado y por ello por nosotros podemos ser consolados. Él fue abandonado para que nosotros fuéramos abrazados, ayudados, fortalecidos, consolados en nuestras aflicciones. Él sí fue abandonado, pero
para que nosotros no fuéramos abandonados. Si alguien sabe de sufrimientos, ese es Jesús. Si alguien sabe consolar, ese es Jesús. ¿Y cómo nos consuela? Nos consuela por medio de su presencia. Él dice: no temas, yo estoy contigo. Y su presencia la tenemos en la persona del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16. Jesús está despidiendo de sus discípulos antes de ir a la cruz y luego resucitar y ascender a los cielos. Y Jesús dijo lo siguiente: yo voy a rogar al Padre y les daré otro consolador. Usó esa palabra, otro paracletos. Así como Jesús fue el ayudador de sus discípulos, pero ahora Él se iría, dice: no se preocupen, muchachos, yo voy a rogar al Padre, les va a dar otro consolador para estar con ustedes para siempre. Versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y está hablando del Espíritu Santo, que vendría cuando Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos. Entonces no nos dejó huérfanos, le dijo a sus discípulos: no los dejaré huérfanos. Y envió al Espíritu Santo para ayudarnos y consolarnos. Acuérdate, consolación no solo tiene que ver con confortar tu corazón cuando estás sufriendo por algo, también tiene que ver con ayuda, con aliento, con ánimo, con fortaleza. Y dice ahí mismo en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Sí, porque el Señor nos consuela con su presencia, la morada del Espíritu Santo en nosotros, que nos alienta, nos fortalece, nos consuela, pero también nos alienta por medio de la palabra de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo quien nos guía a la palabra de Dios y nos recuerda las palabras de Jesús en tiempos de angustia. Por eso, hermano, es tan importante que en tiempos de aflicción, en todo tiempo, ¿verdad? Pero sobre todo también en tiempo de aflicción, vayamos a la palabra de Dios y encontremos el consuelo. Para eso nos fue dada la Biblia. Romanos 15:4 lo dice así: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, Pablo en esta carta a los Romanos se está refiriendo al Antiguo Testamento, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, Dios nos consuela, es el Padre, es el Dios de toda consolación, y Él nos consuela en toda tribulación con su presencia y con la palabra de Dios. Y en un momento más vamos a ver una tercera manera en que Dios nos consuela. Entonces, hasta ahorita hemos visto que en tiempo de aflicción debemos recordar quién es Dios para nosotros. Así como es Padre de Cristo, es nuestro Padre, Padre de misericordioso, Dios de toda consolación. Debemos recordar lo que Él hace en nosotros en la aflicción. Nos consuela, nos ayuda, garantiza que toda tribulación estará contigo, estará conmigo, no te dejará solo, nos ayudará. Y lo tercero que debemos recordar es lo que Dios hace a través de nosotros, lo que Dios hace a través de nosotros, porque dice el versículo 4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros, fíjate, aquí hay una declaración de propósito, hay un para qué. O sea, ¿por qué Dios, para qué Dios me consuela en toda tribulación? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Es muy claro el propósito de Dios aquí. Dios nos consuela para que consolemos. Y así funciona todo en la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida egocéntrica, no es una vida egoísta. La vida egoísta es diabólica. La vida cristiana es una vida generosa.
Todo lo que el Padre te da a ti y a mí, nos lo da para compartirlo con otros. Los dones que nos da, los talentos que nos da, nos los da para extenderlos a los demás. La salud que nos da es para servir a los demás con salud. Qué bendición. Las propiedades que nos da, tu coche, tu casa, todo te lo da para que por medio de esos bienes sirvas a otros, por medio de ofrendas, por medio de tu tiempo, por medio de tus habilidades, pero también por medio de tus aflicciones, de acuerdo a ese texto. Dios quiere que el consuelo que recibimos de Él lo extendamos a otros, los extendamos a los que están sufriendo las mismas aflicciones, aquellos que han sido fortalecidos por Dios en las pruebas, deben de ir y fortalecer a otros. Me gustó cómo una vez el pastor John Piper dijo lo siguiente: las aflicciones de Pablo eran para el beneficio de la iglesia, de acuerdo a este texto, porque Pablo está diciendo, fuimos consolados por Dios en nuestras aflicciones para consolarlos a ustedes. Yo te quiero decir algo, tus aflicciones son para el beneficio de la iglesia. Tus aflicciones son para el beneficio de la iglesia. Por ejemplo, una mujer que sufrió maltrato o abuso y que fue consolada por Dios, restaurada por Dios, está capacitada para consolar a otras mujeres y personas que sufren de abuso y que son maltratados. El que ha sido consolado por Dios en la depresión está capacitado por Dios para consolar a los que tienen batallas en el alma. Los que se han contagiado del COVID y Dios les ha sanado, ahora están capacitados para ir y consolar a otros que están enfermos ahora. Pero Dios espera, porque ahí dice, ¿para qué consolemos a los otros, a los que sufren? Y sabes, a lo mejor tú dices, bueno, pues una persona está sufriendo, pero como yo no sufrí lo mismo que ella, no estoy capacitado. No, porque dice el texto ahí en el versículo 4, a la mitad dice, para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados con Dios. En cualquier aflicción. O sea, si tú has sido consolado por Dios en cualquier sufrimiento que hayas atravesado, ya estás capacitado para consolar a otros, no importa cuál haya sido su aflicción. O sea, a lo mejor eres un hombre, ¿verdad? Y necesitas consolar a tu hermana, ¿verdad? A una mujer, una familiar tuya que sufrió un aborto. Y uno como hombre va a decir, no, pues es que yo pues nunca he abortado, ¿verdad? O sea, pero ¿cómo la voy a consolar? No, pero aquí dice, en cualquier aflicción. O sea, lo que restaura a la gente no es tu experiencia, es la consolación que Dios ha depositado en ti. Lo que consuela a la gente no es tu experiencia, es el depósito que Dios ha puesto en ti a través de las diversas consolaciones y el fortalecimiento que ha venido a tu vida. Hermanos, todo creyente ha sido consolado con Dios, por Dios, porque todo creyente ha sufrido aflicciones. Entonces, todo creyente, Dios espera que vaya y consuele a otros. Porque la vida cristiana no se vive en solitario. Consolamos a otros, pero también somos consolados por otros. Y esta es la manera, yo les dije que había otra manera en que Dios nos consuela. A Dios le ha placido consolarnos por su presencia, por la palabra de Dios, pero también por medio de la iglesia, por medio de mis hermanos y hermanas. Oh, cuánto yo he sido personalmente consolado por Dios a través de los años, por hermanos y hermanas en la fe, aún por niños de nuestra iglesia, aún por hermanos que están en otros lugares, y obviamente también por hermanos en nuestra iglesia que han estado
cerca, que han estado extendiendo consuelo a mi vida en diferentes etapas de la vida y ministerio que hemos atravesado. Mira el versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, o si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Es decir, todos los creyentes estamos atravesando las mismas aflicciones. No creas que eres el único que sufre de esa manera. Todos los hermanos, todos los cristianos tenemos el mismo tipo de aflicciones. Y todos debemos consolarnos unos a otros. Dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Pablo está diciendo, nuestra esperanza es esta: así como ustedes sufren, como nosotros hemos sufrido, también serán consolados por Dios con nosotros. Y Dios nos consuela a través de su iglesia. Somos copartícipes en los sufrimientos. Debemos estar dispuestos a estar al lado de nuestros hermanos para consolarles, pero también debemos estar dispuestos a que otros hermanos nos consuelen a nosotros. En eso consiste la vida cristiana. La vida cristiana no se vive en solitario, se vive consolándonos, ayudándonos los unos a los otros. Y el día de hoy, en esta etapa que estamos viviendo, estamos frente a un gran desafío. Y nuestro desafío es este: que sigamos siendo la iglesia a pesar de la contingencia, a pesar del distanciamiento social, que podamos seguir siendo la iglesia. Hermano, no es posible que la iglesia de Cristo se aísle. No es posible. Necesitamos ser diligentes e intencionales para mantener esa unidad y que podamos consolarnos unos a otros. La vida cristiana no se vive en aislamiento. El diablo siempre ha querido aislar a la iglesia, silenciar a la iglesia, aislar a los cristianos. No podemos caer en eso. Ahorita todo esto de la cuarentena ha venido este lema de quédate en casa y aíslate, y cristianos están ahí en su isla, separados, solos, algunos sufriendo sin ser consolados, o algunos que pudieran consolar están aislados porque aman más su comodidad y su seguridad que el propósito de Cristo. Y yo no digo que seamos imprudentes, lo he dicho muchas veces. Debemos ser prudentes y cuidarnos y tomar medidas, pero no podemos dejar de obedecer los mandatos de Dios y de consolarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros a pesar de las circunstancias. Debemos de orar que Dios nos dé la fe, el valor, pero también la sabiduría, la creatividad para seguirnos ayudando unos a otros a pesar de los riesgos de esta contingencia. Debemos buscar ser creativos para poder seguir conectados unos con otros, creativos para ayudarnos y consolarnos unos a otros. Por ejemplo, si sabemos que un hermano se enfermó, los demás podamos estar pendientes y buscando maneras de ayudarles. Por ejemplo, llevándoles comida, medicina, haciéndoles mandados, pagando, ayudándoles para pagar la luz, el teléfono, los servicios. Aún podríamos ir y pararnos afuera de su casa y desde ahí, desde la reja, orar por ellos. Ahora entiendo también, hay hermanos, no solo en esta iglesia, en otras también, lo he sabido, quienes tienen temor de que gente se entere en la sociedad de que están enfermos porque temen a que los vayan a maltratar, y los entiendo. Hemos visto cosas atroces en México, pero también en todo el mundo se ha manifestado como gente, perdóname la palabra, gente necia, dura de corazón, egoísta y perdóname, pero hasta estúpida, con una estupidez de pensamiento.
Se enteran que el vecino está enfermo y van y les quieren quemar la casa o los quieren quemar a ellos. O van y agreden a los médicos y a las enfermeras porque están expuestos al virus. Les echan cloro, los bañan con cloro, atentan contra ellos o contra sus propiedades. Eso es diabólico totalmente. Y entiendo que hay hermanos de la iglesia que luego no quieren decir, ¿verdad?, que están enfermos. Lo entendemos perfectamente. Pero hermanos, la iglesia cuando se entera de que un hermano está enfermo, o deja tú un hermano, un vecino, la iglesia debería ser la primera dispuesta de ver en qué maneras creativas, con sabiduría y con fe, ayudar a esas personas. Eso es cristianismo. Te quiero leerte un testimonio, ya lo había leído yo en algún momento, del siglo III, cuando una peste azotó el Imperio Romano, mató el 60% de la población de Alejandría. La conocieron como la peste de Cipriano, que azotó del 249 al 262 después de Cristo. Fue una pandemia letal. No saben a la fecha, no se sabe si fue un tipo de gripa o qué cosa fue, pero en su apogeo causó más de 5,000 muertes al día en Roma. Y quiero leer el testimonio de Dionisio de Alejandría, un obispo que dejó este testimonio escrito acerca de cómo los cristianos respondieron. Dice: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitada, nunca escatimándose a sí mismos y solo pensando el uno en el otro, sin prestar atención al peligro. Se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y ministrándolos en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque fueron infectados con la enfermedad por otros, llevando sobre sí la enfermedad de sus vecinos y aceptando alegremente sus dolores. Muchos, al alimentar y curar a otros, transfirieron su muerte a sí mismos y murieron en su lugar. La evidente semejanza a Cristo tomando la muerte para dar vida contrastaba con lo que hacían los incrédulos. Mira lo que dice Dionisio, cómo actuaban los que no eran cristianos. Los paganos, con ellos todo era bien diferente. Abandonaron a los que comenzaron a enfermarse y huyeron de sus amigos más queridos. Rechazaron cualquier participación o compañerismo con la muerte, de la cual, sin embargo, a pesar de todas sus precauciones, no les fue fácil escapar. Eso lo escribió Eusebio en la Historia de la Iglesia. ¿Con qué bando te identificas? Porque el pueblo de Dios, cuando vienen las pandemias y las guerras y los peligros, siempre, cuando todos huyen, la iglesia siempre se ha quedado a asistir a los enfermos, a los necesitados, aún corriendo el riesgo. Hermano, no sé si te has dado cuenta, pero el cristianismo cómodo ya se acabó. No existe, no es bíblico. El cristianismo conlleva riesgos. Y una vez más, no estoy llamando a ser insensatos o faltos de sabiduría. Necesitamos ser prudentes, sabios, creativos, pero no podemos dejar de ser la iglesia que consuela y ayuda al enfermo, al pobre, al necesitado. Necesitamos seguir haciéndolo. Porque el Señor nos ha consolado para que consolemos a otros. Y va a haber riesgos. Escuché el testimonio de un pastor mexicano, como en el mes de abril, que se contagió de COVID y estaba en el hospital y estaban faltando respiradores, y él decidió que le dieran preferencia al otro paciente de ponerle ventilador. Él les pidió: no me lo pongan a mí, pónganselo a él. Esto lo leí, que lo escribió su esposa, y no me acuerdo del nombre, pero lo leí un pastor mexicano en Estados Unidos.
él pidió que le pusieran el ventilador al otro, porque el otro era incrédulo y él era cristiano, y si moría sabía a dónde iba. Y sabes que este pastor murió dando preferencia a su vecino. Va a haber momentos, hermanos, en que el cristianismo se vuelve más real. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo te pregunto, ¿para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Porque eso es cristianismo. Es para esos momentos donde la consolación de Dios viene y nos capacita y nos fortalece, aún para correr riesgos, con tal de anunciar a Cristo. Y Pablo entonces da un testimonio acerca de un sufrimiento que él atravesó. Versículo 8. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Fíjate, esta tribulación no sabemos exactamente cuál fue, porque Pablo sufrió un resto de aflicciones y algunas están descritas en esta carta y otras en otras, pero fue algo tan severo que Pablo perdió la esperanza de salir con vida. Dice el versículo 9, de hecho dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. O sea, él ya estaba hasta convencido de que muy posiblemente iba a morir. El Señor lo llevó a un punto en el que no pudiera él acudir a ningún recurso material, humano, intelectual, físico. Fue rebasado totalmente por esa tribulación. Sintió, ahora sí, ya no la voy a librar. Pero ¿cuál fue el resultado de ese sufrimiento? Dice el versículo 9, a la mitad del versículo 9, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuál fue el propósito de Dios en ese sufrimiento y en ese peligro? ¿Por qué Dios permitió ese peligro severo? Para que Pablo y sus colaboradores ya no confiaran en ellos mismos, sino en Dios. Y hermano, en nuestras aflicciones Dios desea que dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos solamente en Él. Yo no sé si alguna vez te has sentido en una situación de estas donde el peligro es tanto y donde la ves tan cerca que ya dices, ahora sí ya estoy solamente en tus manos, Señor. Y eso es algo bueno, porque lo mejor que nos puede pasar es que aprendamos a confiar solo en Dios y no en nuestros débiles y frágiles recursos. Ahora, aprendemos algo de esto. No es lo mismo estar afligido que estar quebrantado, porque hay personas que están afligidas por cuanto están pasando tribulación, pero no están quebrantadas. Es muy diferente. La persona que sufre por la aflicción que tiene y no está quebrantada, cuando pasa ese sufrimiento, esa persona vuelve a ser la misma, vuelve a vivir igual, vuelve a ser egoísta como era, vuelve a ser alguien bien pagado de sí mismo, confiado en sí mismo como era. Pero el quebrantado, además de afligido, quebrantado, es uno que aprende a confiar en Dios y a tener mayor esperanza en Dios, y esa persona no vuelve a ser la misma. Es una persona que crece en confianza en Dios, en fe, en esperanza en Dios, en humildad. Pablo está siendo bien humilde en este pasaje. Él está reconociendo un fracaso. Él está diciendo, hermanos, pasamos una onda que mi fe no dio para más. Perdí la esperanza. Sentí que me iba a morir. Pero esto fue para que dejara de confiar en mí y pusiera mi confianza en Dios. Y estar quebrantado es estar totalmente rendido a Dios.
reconocer que en mis fuerzas y mis capacidades soy insuficiente, y además es renunciar a confiar en mí mismo y confiar solo en Dios, solo en Dios. Y esta situación que Pablo vivió fortaleció su esperanza, y dice el versículo 10, el cual nos libró. En esa ocasión Dios lo libró. Dice, nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Oye, este hombre era tan valiente, pero no en sus fuerzas, confiaba en Dios. Atravesó tantos peligros, vio tantas veces la mano de Dios cuidándolo, que cobraba más valentía y anunciaba el evangelio contra todo y en todo, y por eso tuvo el efecto que tuvo su ministerio. Hermano, la iglesia del Señor es valiente. La iglesia del Señor confía en Dios, no en nosotros mismos. Y esta aflicción que estamos viviendo hoy quiere llevarnos a confiar en Él. Oh sí, que el Señor nos conceda que esta aflicción no sea en balde, que no vaya a ser que nada más fuimos afligidos y no quebrantados. Qué desperdicio sería ese. Siempre las pruebas de Dios van a purificar nuestra fe, ese es su propósito, de manera que podamos vivir la vida con una mayor esperanza en Dios. Y Pablo entonces en el versículo 11 reconoce, dice, Pablo está reconociendo esto. ¿Saben qué, hermanos? Fuimos salvados de ese peligro por Dios, que tuvo misericordia y nos ayudó a confiar solo en Él, pero también fuimos salvados por sus oraciones. Mira el versículo 11, cooperando también ustedes con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. O sea, Pablo está reconociendo que por las oraciones de la iglesia, él fue librado de la muerte. ¿Sabes qué, hermano? Es de suma importancia que la iglesia ore por sus pastores y por los que les presiden, por sus líderes. Que todos los cristianos enfrentamos desafíos, pero aquellos que están llamados al liderazgo enfrentan muchas veces desafíos más grandes, más severos, no solo ellos, sus familias. Es importante que la iglesia nos ayude orando por nosotros. Yo les pido encarecidamente, no dejen de orar por los pastores, por Marco, Joel, por mí, por nuestras familias. No dejen de orar por los líderes de grupos de comunión. No dejen de orar por aquellos que les presiden en el Señor. No dejes de orar por ellos. Necesitamos sus oraciones y necesitamos orar unos por otros. Uno de los ministerios más primordiales de los pastores es orar por la iglesia, y todos los días estamos orando por ustedes en lo personal, y cuando nos reunimos los martes y los jueves los pastores oramos siempre por ustedes. Debemos de orar unos por los otros, y eso trae gloria a Dios. Hermanos, yo quiero decirles, los pastores estamos dispuestos. Si tú te enfermas del coronavirus y necesitas que un pastor vaya a orar por ti, estamos dispuestos a ir a orar por ti. Lo hemos ofrecido ya. Ha habido hermanos que nos dicen, bien lindos, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? No queremos exponerles, gracias, pero no, y gracias, de verdad gracias, porque sabemos que es un cariño sincero y es algo genuino. Pero si alguien está en un momento tan desesperado y dice, yo necesito que vengan a ayudarme, nosotros vamos. Alguno de nosotros, no los tres, ¿verdad? O sea, uno, para también ser prudentes y sabios. Pero estamos dispuestos. Esto ya lo platicamos. Incluso yo lo platiqué ya con mi esposa y mis hijos. Estamos dispuestos. Es importante orar unos por otros. Y hermanos, quiero ir terminando. La esperanza de Pablo, si te fijas bien, fíjate cómo Pablo en esa tribulación llegó a poner su esperanza en que si él moría,
De todos modos tenía vida en Dios, tenía vida en Cristo. Dice el versículo 9, lo quiero leer otra vez. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Qué tremendo. O sea, Pablo estaba allá diciendo, miren, si morimos, pues vamos a tener vida en Cristo, porque Él da vida espiritual. Yo creo que posiblemente Pablo haya oído estas palabras ya, algún testimonio de lo que Jesús había declarado acerca de sí mismo en Juan 11:25, cuando Jesús, estando en el funeral de su amigo Lázaro, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremenda esperanza y confianza, porque Pablo decía, si aún morimos, Dios resucita a los muertos, en Él confiamos. Y es Jesús quien es la resurrección y la vida. Jesús murió en la cruz llevando nuestros pecados, pero Jesús resucitó al tercer día para dar vida a los que creen en Él. Aquellos que entregan su vida a Él. Yo te pregunto a ti que estás escuchando este mensaje, ¿cuál es tu esperanza en la aflicción? Si no has rendido tu vida a Cristo, si no has entregado tu vida a Cristo, ¿en qué estás poniendo tu esperanza? En las aflicciones, en los peligros. ¿En qué estás poniendo tu esperanza? Yo te quiero decir algo. Solamente en Cristo hay una esperanza segura, porque Él es la resurrección y la vida. Y como has oído hoy a lo largo de esta plática, gracias al sacrificio de Cristo, es que nosotros podemos tener acceso a Dios y no verlo como un juez, sino como un Padre. Y podemos ser consolados por Él y por su iglesia. Pero también podemos estar seguros que si un día morimos, Él nos da vida eterna y reinaremos con Él por siempre. Necesitas rendir tu vida a Cristo si no lo has hecho. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que has vivido una vida apartado de Dios, una vida que ofende a Dios. Arrepiéntete, Él te ama, Él te está esperando para perdonar tus pecados. Ríndele tu corazón a Él para que recibas perdón y esperanza de vida eterna. Y amado hermano, hermana, Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones para que podamos consolarnos unos a otros y así dar gloria a Dios. Las aflicciones tienen como propósito acercarnos a Dios y acercarnos unos a otros también. Recuerda en tus aflicciones, Dios es tu Padre, así como lo es de Jesús. Es tu Padre misericordioso y está siempre a tu lado en toda tribulación. Y así como Dios te ayuda y te fortalece, Él espera que tú ayudes a tus hermanos que están en aflicciones y que tú también seas ayudado por ellos. Que en este tiempo, aún la gente que no ha creído en Cristo pueda vernos a los cristianos actuar con fe, no con miedo. Actuar con fe y con sabiduría, con prudencia, con creatividad, no dominados por el miedo, sino dominados por la fe y el evangelio de Jesucristo. Que ellos puedan ver cómo nos amamos y nos cuidamos y cómo nos procuramos y aún procuramos al inconverso que está sufriendo. Que en este tiempo podamos dar testimonio del amor de Cristo para con nuestro prójimo. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar confiados en que cuando estamos en aflicciones, Señor, que nos sobrepasan y que nos rebasan en todas nuestras capacidades, Señor, y habilidades y recursos,
podamos confiar en que a ti nada te rebasa y podemos estar seguros de que estás a nuestro lado, fortaleciéndonos, ayudándonos, confortando nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, porque en las pruebas tú nos ayudas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a no estar solo afligidos, Señor, pero quebrantados. Ayúdanos a rendirnos delante de ti completamente. Señor, danos la fe y la sabiduría, por favor, que necesitamos en este tiempo para seguir siendo la iglesia, para seguir ayudándonos unos a otros, porque en eso consiste el Evangelio de Jesucristo. Y Señor, que aún los incrédulos puedan ver, Padre, que entre nosotros está el amor de tu Hijo Jesucristo, para que ellos también crean. Señor, en ti confiamos. Para ti vivimos, Señor, para ti morimos, en ti confiamos. Amén. Vamos a adorar un momento al Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el pozo que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará.
Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, pues el pecado y la maldad, tu amor me bastará. Señor, gracias por tu presencia con nosotros, por tu palabra, y gracias aún por este tiempo. Gracias, Dios, por tu presencia en medio de la prueba. Gracias por el valor y el denuedo y el consuelo y la fortaleza que tú impartes a tus hijos. Gracias que tú eres suficiente para tu iglesia. Tú eres el buen pastor, el príncipe de los pastores. Gracias porque tú estás con cada oveja tuya en cualquier lugar donde estén. Bendice y conforta sus corazones, Señor. Bendice, Señor, cada familia. Bendice y sana a nuestros hermanos que están enfermos. Te lo rogamos, Señor. Y, Señor, guarda tu iglesia. Pero, Señor, que tu iglesia camine en fe y en sabiduría. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, Dios les bendiga. Ya lo sabes, a partir de mañana a las 7:30 AM en punto voy a estar conectándome de lunes a sábado para tener un breve devocional de 10 minutos contigo. Si tú puedes conectarte, hazlo. Nos va a bendecir ese tiempo. Dios les bendiga, familia. Dios les guarde.